Buenas tardes. ¿Está rica la tarta? Sí. Pues tú dices, ahí. Bienvenidos a la charla de roles en vivo por escenas, que me encanta ver la sala tan llena, así que fantástico. Esto, no os engañéis, hace unos años os digo que no despertaban tanto interés este tipo de roles en vivo, pero bueno. Primero de todo, presentarse. Así que... Efectivamente. Soy Daniel Pérez Pinoza, conocido como... Soy escritor, aparte de roles en vivo y tal, así que como he venido aquí a hablar de mi vídeo... Si nadie lo conoce, tengo unos bonitos marcapáginas que podéis coger tranquilamente, última novela autopublicada, terror, estupendo. Y aparte de eso, pues junto con Ana López somos grupo creativo de rol Light del Darkness, especializados además en roles en vivo por escena, porque nos gustan. Dicho esto, también, supongo que me recordarán también de hace 2 años, los que estuvisteis en Entre Reps hace 2 años, la charla de los friki nórdicos, en la cual se hablaba acerca de, caras de perplejidad, acerca de la interesante necesidad de fusionar el concepto del rol en vivo nórdico intenso, dramático y tal, con los conceptos de fantasía, ciencia ficción y terror y tal. En estos 2 años, como mero apunte, yo por lo menos sí he visto que ha habido un muy interesante incremento de la aplicación de las técnicas nórdicas a este tipo de temáticas de fantasía, con lo cual, fantástico. Deberes hechos y estamos en ello. Dicho esto, ¿para qué estamos aquí? Roles en vivos por escenas. Bien. Habrá que empezar diciendo qué es un rol en vivo por escenas. Muy brevemente. Levantad la mano, ¿quiénes habéis jugado roles en vivo por escenas? Bien. Creo que es más joya, hemos terminado. Sí, ha quedado claro. Es decir, hay 4 que no los habéis jugado. Tú no, es verdad. No, jamás. De hecho, no jugas a vivos. No has jugado ni conmigo, tampoco. Bien. Aún así, como la charla la he preparado igual, os lo voy a explicar. ¿Qué son los roles en vivo por escena? Esto es para mí. Básicamente, no voy a entrar en una definición muy compleja y etcétera, porque no es el caso y tampoco he entrado a ese nivel de detalle, pero para dar una serie de datos básicos que puedan añadir un poco a lo que sabéis. Básicamente, un rol en vivo por escenas es un rol en vivo en el que en vez de jugarse juntando a todos los personajes en una misma sala, o da igual, en un mismo lugar, etcétera, amplio, con distintos sitios, se estructura la acción en distintas escenas, pues como una película, una novela, una serie, ¿bien? En la cual participan personajes según cada suceso. Se fragmentan distintos sucesos, ¿vale? Igual, imaginad una serie. Ocurre que la escena en la que, pues no sé, Juego de Tronos, pues tenemos a Jon Nieve con la salvaje y la frase de no sabes nada, Jon Nieve. La siguiente, eso sería una escena, sería Jon Nieve y la salvaje. Luego cambiaríamos a otra escena en la cual aparece Daenerys, pues salvando, o sea, a los esclavos de la ciudad y tal. La que participarían Daenerys y los personajes correspondientes. Es decir, se cuenta una historia completa, pero fragmentada en distintos momentos y distintos personajes. Como veis, aquí ya hay una diferencia clave, y es que de momento tenemos un foco en la narración. Bien, tenemos un foco en la narración, lo cual ya es una diferencia con un rol en vivo, llamémosle tradicional, en el sentido de que no se trata de juntar a los personajes para que interaccionen por su cuenta, sino que interaccionen de una manera guiada. Es decir, lo importante es una historia que se va a contar entre todos los personajes. De una forma estructurada, con distintos momentos, distintas historias y distintos lugares. De aquí lo que menciono de una forma un tanto, en fin, académica, por así decirlo, las 3 unidades teatrales de Aristóteles, etcétera, que se basaban en toda acción tenía que desarrollarse en el único día, en un único lugar y un único conflicto. Es decir, lo que sería el teatro clásico, que coincide bastante con lo que vendría a ser un rol en vivo, llamémosle tradicional. Es decir, juntas a todos los personajes en un solo lugar, bien, el tiempo es lineal, en general, ¿vale? Ahí, por supuesto, hay excepciones. El tiempo es lineal y hay una única acción en el sentido de que lo que se está jugando es un único tema. ¿Por qué? Porque están todos en el mismo sitio, hay una única trama, aunque haya subtramas entre cada uno, pero
Un rol en vivo por escenas da el salto y permite plasmar la complejidad narrativa de, volvemos a lo mismo, una novela, una película, una serie, lo que queráis, a un rol en vivo. ¿Por qué? Podemos desarrollar escenas en distintos lugares, pues en la ciudad del desierto de Daenerys, o nos vamos, la siguiente escena, al norte, luego nos vamos a Rocadragón, donde nos dé la gana. Incluso podemos hacer flashback, es decir, podemos hacer una escena en el pasado, podemos avanzar X días en la historia, primera escena es aquí, segunda escena es cuando los ejércitos pues arrollan el muro, etc. Spoiler. Como veis, esto lo veremos más en detalle, pero grandes rasgos ya de momento nos permite dar un salto muy importante con respecto a lo que nos vamos a encontrar en un rol en vivo de estructura tradicional. Esto también nos permite una gran facilidad para adaptaciones literarias, cinematográficas y tal. No he estado en la charla de Zuel de ayer sobre este tema, me hubiera gustado, pero bueno, así que no puedo citarlo. Pero, dicho esto, una brevísima introducción, ya profundizaremos. Cuando hablamos de rol en vivo por escenas, en realidad hay distintos subtipos. Es un mundo con distintas variedades que puede enriquecerse. Esto es una escena, por cierto, del vivo de esta noche, es más grande de... Pero bien. Hablemos de distintos tipos, como he dicho. Por un lado, uno de los más clásicos, por así decirlo, y emparentado con rol en vivo por escenas, y que se utiliza muchísimo, son los roles en vivo por actos, es decir, la fragmentación de un rol en vivo por actos. Básicamente consiste en, dentro de sus múltiples variantes, consiste en dividir un rol en vivo tradicional en varios momentos grandes. Esto nos permite, por ejemplo, desarrollamos un rol en vivo clásico, por así decirlo, en el primer día en el cual todos los personajes se encuentran, en una cena en la que todo va muy bien, son amigos, etcétera, etcétera. Y eso se desarrolla como se quiera, 2 horas, 1 hora, un día entero. El día siguiente o a la hora siguiente empieza el segundo acto. ¿Qué ha pasado? Igual ha transcurrido una semana, los amigos llevan ya una semana en ese caserón y empieza a haber los primeros roces. Hay cambios en la personalidad y en el trasfondo de los personajes, hay indicaciones acerca de cómo se deben comportar. Y ya pasamos, pongamos, al tercer acto en el cual pues ocurre algo, empiezan ya realmente los problemas, ¿no? Y como veis ha habido un salto en el tiempo, puede haber salto en los lugares también y en la acción. La diferencia es que aquí hablamos de un desarrollo abierto. Bien, en el momento en que hablamos de horas de desarrollo de un acto, es un desarrollo mucho más fluido. Los roles en vivo por escenas irían a desarrollos más breves. Otro tipo también muy utilizado son las escenas previas, que se pueden utilizar en roles en vivo de todo tipo, los tradicionales incluso, roles en vivo clásicos. Pueden tener unas simples escenas iniciales en las cuales los jugadores juegan unos momentos, que pueden ser flashback, pueden ser lo que sea, que sirven para introducir la historia, o los propios personajes, o la situación. Bien, unas pequeñas escenas iniciales y luego ya el desarrollo del vivo puede ser totalmente lineal, como se quiera. Y luego ya pasaríamos a los roles en vivo por escenas, dentro de lo cual también hay como distintos modelos, como podemos ver. Digamos que podemos combinar las escenas con desarrollo fluido, es decir, meter algunas escenas al principio, incluso intermedias, y luego en otros momentos en desarrollo lineal, bien, o tener un rol en vivo que es solo por escenas. Dentro de las escenas podemos jugar con distintos modelos. Como veis, podemos entrar en el ámbito de unas escenas guionizadas, es decir, escenas en las que se les dice, la persona que dirige, dice a los jugadores lo que tienen que hacer. Con lo cual se coarta la libertad, efectivamente. Todo esto en un beneficio de la mayor profundidad narrativa. Esta guionización puede ser más o menos laxa, puede ser desde el narrador simplemente explicándole en esta escena te peleas con el rey de Temeria, o puede ir hasta entregando un guión. Bien, que es por ejemplo el modelo que yo utilizo ahora, por decir, porque gustos personales, en el cual especifica claramente como un libreto teatral lo que tiene que hacer casi paso por paso. Es decir, corta más la libertad, pero otorga una mucha mayor profundidad y coherencia narrativa a nivel global.
También pueden ser escenas improvisadas en las cuales los jugadores de una forma u otra deciden lo que van a hacer en esa escena. Incluso declaran, quiero una escena en la cual me reúno con mi antiguo rey, por ejemplo. Y por supuesto todo esto se puede combinar. Como veis hay mucha variedad. Y como esto ha sido mucha algorrea, vamos a ver unos ejemplos. La mejor manera de ver unos ejemplos es un poco a través de la historia. Ojo, esta historia he de advertir que obviamente está condicionada por mi experiencia. Sin duda aquí conoceréis más roles en vivo por escenas de los que yo voy a mencionar, sin embargo no puedo hablar de ellos al no conocerlo. Así que voy a exponer una breve visión de lo que ha sido más o menos mi experiencia, de lo que he visto de los roles en vivo por escenas desde que los descubrí. Podemos comenzar cuando hace unos años, estamos hablando del 2014, 2015, y ojo, hablo de España, unos pioneros, por así decirlo, pues en fin, con una afinidad por el teatro, un gusto muy marcado, querían plasmar esas técnicas, esa estructura dentro del rol en vivo. En esa época yo recuerdo que se miraba con mucha susceptibilidad a esos vivos, porque la premisa es, a ver, si no tienes libertad en lo que vas a hacer, esto no es un rol en vivo. El rol en vivo se basa en que tú eres libre de decidir y hacer lo que quieras. Por eso ese tipo de rol en vivo era minoritario. Bien, un ejemplo muy interesante, que este no es español, pero precisamente por lo temprano y por la estructura muy marcada, es The Journey, que es un rol en vivo del grupo Jipen. No sé si es hiper breve, sí, no. Sí, que a rigor pretencioso hay un vivo español de 2010 por escenas, que es el de Gris, que dice yo. Luego hablamos de eso. Me parece muy bien, muy buena presencia. Perfecto. ¿Ves? Como no lo he jugado, no puedo mencionar. No digo que habla de Sí, tienes razón. 2010. Tenemos The Journey, que es una adaptación de La Carretera, de la novela de La Carretera con McCarthy. Bien, que además este vivo tiene la particularidad de que es absolutamente guionizado. Es decir, es un vivo para 4 personajes que recordan, en el cual se le entregan unos papeles que dicen específicamente a nivel guión absoluto lo que tienen que hacer. Bien, y cuenta una historia muy dura, es muy bueno, muy minimalista todo, en la cual se especifica todas las acciones de cada uno de los personajes. Bien. La particularidad es que este tipo de escenas estaban definidas, según el autor, Fredrik Axelsson, como que tenían que ser hechos como monólogos, es decir, no estaba pensado para ser interpretado. Yo cuando lo jugué, y las veces que se jugó en Interreps, el segundo Interreps, 2014, que dirigió Enrique Peregrín, los jugadores interpretaron. Será una cosa de particularidad de la cultura de aquí o lo que sea, pero lo interpretaron y por tanto lo actuaron. Este vivo ya era una rareza en su momento precisamente porque era todo muy acotado, te daban un guión muy detallado. A mí me llamó mucho la atención, hay que decirlo. Más adelante, por mencionar más de los que por lo menos a mí me he marcado y que considero iniciadores de este movimiento en España, de los circuitos, tenemos a Nast Marrero, es una pena que no esté aquí, o está en Dinamarca, no recuerdo. Finlandia, perdón. Hay que decir que Nast es un dramaturgo profesional. Entonces, él aplica las técnicas teatrales a los vivos. Entonces, hablo de las adaptaciones a la película Prisoners y la película Requiem por un sueño, que lo convirtió en rol en vivo absolutamente teatral. Con unas técnicas, además, técnicas de teatro contemporáneo y experimental, como por ejemplo, esto que veis aquí, en realidad es el mismo personaje, pero con 3 jugadoras, que era la madre de la familia, no recuerdo. Bien, entonces cada personaje estaba, de hecho, por triplicado, con lo cual se vivía cada una de las situaciones por triplicado. Además ellas estaban de espaldas a lo que ocurría detrás, mientras pues aquí el hijo se drogaba con la novia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con una estructura muy teatral, muy dinámica, muy experimental. Fascinante. Como veis aquí el tropase, aquí con las 3. La clave es que él intervenía como director, además como director teatral, él te decía lo que pasaba en esa escena. Y más, no tenía ningún tipo de pudor a la hora de interrumpir una escena para
condicionarla e indicar que no estaba haciéndose como debería. Es decir, iba por unos lados dramáticos que no eran los correctos. No era eso lo que tenía que pasar, entonces se repetía y ya estaba. Desde luego, muy interesante, los vivos son extraordinarios. Además hizo, eso puedo decir, a lo mejor no sé dónde fue, que hizo un pase internacional. Queensland, no. Exacto. Y a mí es uno de los vivos que de luego me marca. También he de decir que a mí me gusta mucho el teatro, y entonces parte de ahí. Luego, por otro lado, tenemos Satélite de Estrellas Fugaces, de Pablo Valcárcel, con grabación de Enrique Esturillo. En este vivo, estructurada por escenas, bien, aquí ya hablamos de un enfoque nada se caracterizada por una parquedad en cuanto a medios, la música utilizada, pero el resto era muy blanco. Y aquí utilizaba música, luces, todo tipo de elementos escénicos. La música era muy importante en la historia, de hecho había una escena, combate final, que estaba articulada en base a la música, había que seguir la música. A nivel de estructura, tenía una estructura básica, dividida en 3 actos, una estructura con unas escenas predefinidas, bien, que marcaban la historia base, bien, es decir, un grupo de refugiados, etcétera, etcétera, en un campamento y un suceso, alguien que llega al campamento y tal. Entre medias, los jugadores podían agregar escenas. Lo que hacían era escribían una serie de sugerencias de escenas y el director lo que hacía era seleccionaba esas escenas, porque había que seleccionar por número, y esas escenas se sacaban y se interpretaban. Se equilibraba el número de escenas que podía sugerir cada uno. Entonces tú decías, vale, quiero tener una escena en la que intervengo con no sé quién. Eso se intercalaba con el resto de la narración y luego la historia continuaba con las escenas finales de cada uno de los actos y con el acto final, con el desenlace, la lucha, etcétera, el final dramático. Y más, obviamente. Aquí por mencionar por lo menos los que, insisto, en mi experiencia, más han marcado y más difusión han tenido en este circuito. Después de ellos, digamos, los que ahora estamos absolutamente enamorados de las escenas o nos enamoramos a partir de estos precursores, estos osados precursores, pues nos contaminamos con ese virus que se llama roles en vivo por escenas por la potencia narrativa que permiten. Es decir, soy escritor, a mí me dais una técnica que me permite transmitir una historia compleja a un rol en vivo, la compro. Pero la compro con el dinero que haga falta. Con lo cual es, obviamente, mi formato favorito. Ojo, esto no quiere decir que el formato por escenas sea el mejor, que sea el único ni nada de eso. De hecho, es bueno intercalar formato por escenas con formato clásico, por la libertad que permite y el desarrollo. Es una simple cuestión de complejidad, de profundidad dramática y narrativa. Entonces, como he visto, 2014-2015 fueron unos años muy prolíficos, sobre todo 2015. En 2015 yo hice mi primer experimento con un rol en vivo por escenas, Hades, que hice 2 pases, uno privado y otro en Rolea, ¿fue? Rolea. Bien, por ejemplo. Yo aprendí de mis errores en este vivo. Pero bueno, por ejemplo, aprendí que dirigir escenas es muy complicado. En el primer pase, si no me confundo, si digo que duró como 6-7 horas. ¿Por qué? Porque dejé que las escenas se alargaran demasiado. Eso lo hablaremos luego. Si permites que una escena se alargue 10 minutos y tienes como 20 escenas, imaginaos, o más. Eso se aprende. Aprendes a que tienes que ser inmisericordia a la hora de cortar las escenas. No importa que los jugadores parece que se lo estén pasando bien, que sea importante. No, porque es que hay muchas escenas por delante. Y si se alargan, todos los jugadores se van a cansar. Por otro lado, en este vivo yo utilicé unos guiones muy breves, indicaciones muy escuetas de lo que tenía que pasar. Y además, tenía multitud de escenas en las que estaban todos los jugadores. Bien, que eso es una premisa de diseño que abandoné después de Hades, salvo algunas excepciones, por cuestiones de eficacia interpretativa, dramática y de ritmo. Prefiero que haya pocos jugadores para que el foco esté en una sola acción. Además, en este vivo combinaba una parte guionizada, un primer acto guionizado y un segundo acto absolutamente abierto, como un vivo, digamos, tradicional, de exploración, deducción y desenlace.
Es un vivo interesante porque tiene dos partes, una, digamos, de tiempo lineal, más o menos con flashback, abajo con el barco con los humanos, y arriba una parte de escenas con los dioses. La parte de escenas parte de unas escenas prefijadas y un desarrollo absolutamente abierto en los cuales los propios jugadores, si me equivoco, van sugiriendo las escenas que quieren. Pues Loki quiere hablar con Fenrir y tal. Y la historia va avanzando a partir de lo que ya los personajes tienen marcado en sus propias, digamos, conflictos. Resolver qué está pasando, conseguir tal, etc. Todo abocado a un final común en el que el Ragnarok llega. Como veis, escenas combinadas con, digamos, 2 actos, etc. Pero y con 2 tipos de historias. Después de estos experimentos, yo llegué a un formato que, bueno, a mí me resulta cómodo, pero obviamente lo bueno es que todo esto es mejorable, cambiable, cada uno en su estilo. Demonios de nuestros pecados, que es del año pasado, es una historia neo-noir, es decir, temática, digamos, True Detective, Broadchurch, etc., o sea, más con la atmósfera de True Detective. Y con la sana intención de ser un absoluto guión cinematográfico escrito con toda una historia, no tanto de investigación, sino de la caída en el drama, en el abismo de los personajes implicados en los asesinatos, etc. El guión en este vivo ya empieza a ser muy detallado, es decir, es una hoja en la cual se detalla la situación, se detallan las emociones del personaje y se detalla lo que debe hacer en la escena. La clave de esto es que se dice lo que debe hacer, pero no tanto cómo debe hacerlo. Hay libertad en la forma de actuación. De hecho, después de 5 pases, puedo decir que no ha habido 2 personajes iguales, 2 interpretaciones iguales del mismo personaje. Incluso los finales varían. Porque el final sí era abierto a la última escena, o ya puede ser la que sea, la última escena es abierta, resolución libre para los personajes. Bueno, ahí utilizo algunas técnicas como una zona de sombra para observar mientras estás fuera de escena, con una forma de estoy en escena, pero no me están viendo, epílogos para cerrar la historia. Y lo interesante de esto, para que veáis la complejidad narrativa, es que después de diseñar el vivo, alguien me lo comentó, algunos jugadores, y lo cierto es que escribí una novela a partir del vivo, que la novela está escrita ya. Es interesante porque ¿qué significa? Que el proceso creativo de este rol en vivo fue el mismo que utilizo para crear mi novela, con lo cual es la misma complejidad narrativa, la misma profundidad de historia, el mismo proceso. Es decir, toda la parte creativa de diseño de argumento estaba ya hecha. Obviamente, luego la novela tiene sus necesidades y tal, tienes que tratarlo, pero todo estaba diseñado de la misma forma. Por eso cuando hablo de que un rol en vivo por escenas te permite esa complejidad, hablo de esa, precisamente. De que para diseñarlo se diseña como una novela, una película, etc. Después de esto, pues bueno, hice otro vivo más con esta estructura, fantasía medieval oscura, pero con aspecto y tono y estructura de tragedia griega, incluso con coros griegos, etcétera, en la cual se combinaba pues, hechicería, combates, espada, etcétera, y los bonitos coros. Monólogos de los personajes al estilo teatral, en los cuales hacía un monólogo, como en el teatro clásico, explicando sus historias. Misma estructura. Y esta noche dirijo Smoke and the Dead, que también con esa estructura, pues traspasada al cine negro clásico, años 30, en la cual se juega con esa misma estructura, pero bueno, combinando con temas de focos, sombras. El tema estético dramático es, en vez de caer en el drama que podía haber en Demonios de nuestros pecados, aquí se trata de, hay que ser noir. Entonces, hay que ser como la frialdad, es decir, contenidos previos, etcétera, etcétera. Como veis, es una estructura en la que he profundizado, pero claro, es una estructura muy trabajosa. Entonces, porque esto supone muchísimo trabajo para el creador, muchísimo. Tienes que escribir todos los guiones, equilibrarlos y redactarlos y tal, los que luego habéis hecho vídeos de estilo lo sabéis, es muchísimo trabajo. Prepararlo todo, ajustarlo todo, cualquier cambio, o sea, porque al final estáis entregando libretos teatrales. No es lo mismo que contar lo que va a pasar en cada escena al jugador, que lo tienes en la cabeza y ya está, o que lo improvisen. Entonces, claro, surgió Blood on Your Soul, que es un libro en el que hice un cambio en el cual no entrego guiones escritos, sino básicamente como cartas
con unas pequeñas indicaciones muy breves que marcan el grado de violencia en el que debe actuar, y toda la narración, toda la dirección de escenas es a través de un narrador diegético, es decir, un personaje que está narrando la historia y se la narra a los propios personajes. Entonces cada escena la introduce el propio narrador. Es un viejo pistolero que va contando lo que pasó y va especificando cómo deben actuar. O sea, aquí pasó, este fue el momento en el que los hermanos Blood asaltaron el banco y provocaron una masacre. Entonces, a partir de las cartas que tiene cada personaje, tiene una serie de indicaciones de más o menos cómo debe comportarse, muy violento, menos violento, etc. Una serie de matices, pero de una estructura mucho más dinámica. Obviamente el nivel de trato lo que pasa, pero hay más libertad para los personajes, para los jugadores. Mencionando más roles en vivo, tengo que hablar, por supuesto, de Humanidad, un rol en vivo de Ana López Gómez, David Tetán, en el cual utiliza precisamente la estructura por escena para plasmar toda la complejidad de una campaña de Vampiro la Mascarada, es decir, rol en vivo, el juego de rol que todos conocemos. Precisamente alejándonos obviamente de lo que vendría a ser el rol en vivo tradicional, Vampiro, etcétera, etcétera, cuenta además con una amplitud en el tiempo, en el espacio, con una serie de flashbacks, tal, y profundiza en la parte oscura y dramática de qué significa ser vampiro, ser humano, etc. Cada implementación que se hace en un rol por escenas va aportando distintas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizaba lo que llamó escenas secuenciales, es decir, con todos los jugadores en escena, y se guionizaba en qué momento intervenía cada uno, lo cual es una forma de resolver el problema de que haya 8 personas en escena hablando a la vez. El guión te dice, primero hablas tú, luego le das el paso a esta pareja, luego a esta pareja, y se compone una escena como una narración, como una película, etc. Simplemente dice, tú hablas primero, después deja paso, tal. Intervenciones breves siempre para que se estructure la finales abiertos y unos epílogos construidos sobre la marcha según las decisiones de los jugadores acerca de sus finales. Y tengo que mencionar también, por supuesto, Nobilis, la campaña que lleva Marina Antego haciendo desde 2015, en la cual ha habido de todo, desde pequeños capítulos de estructura lineal, pero al final al ser breves son como escenas largas, incluso algunos que han sido estructura por escenas. Marina con distintos colaboradores porque es un proyecto inmenso, pero sigue ahí dándole y todavía sigue. Entonces, por ejemplo, This is the End, que lo dirigíais hoy también. Por ejemplo, es uno que salió de ahí y utiliza también escenas y toda una serie de técnicas experimentales, porque Marina es muy experimental. Entonces, con desarrollos libres, abierto, con dinámicas, en fin, de velas, de tal, finales predefinidos, situaciones paralelas, etc. Y bueno, esto seríamos nosotros. Me permito añadir lo que, con todo mi amor, me gusta llamar las nuevas generaciones. Es decir, gente a la que hemos infectado con nuestro virus de las escenas y que la verdad a mí me alegra muchísimo ver cómo hay gente que le interesa mucho el formato de por escena, que lo descubre jugando en nuestras partidas y quiere utilizarlo. Lo cual, yo os digo que en el 2014 era una cosa muy poco previsible, ¿verdad? Pero yo recuerdo hablar con gente y decir, sí, ¿qué es eso de las escenas? Es que a mí ese rollo no... A mí sí no me deja libertad. Entonces, cada nueva implementación que se hace aporta nuevas visiones, porque vienes de distintas, tus propias ideas, tu propia idiosincrasia, tu propia cultura, tu propia forma de rol en vivo y aportas nuevas visiones a estos vivos. Por ejemplo, el Bradshaw, que lo dirigió ayer María Díaz, ¿verdad? Con una serie de técnicas como los interludios teatrales, un periódico entre media, escenas fuera de escena, es un recurso muy interesante, las escenas que se desarrollan fuera de escena, por lo cual la presencia es muy teatral eso. O escuchas cómo tal persona hace tal cosa, pero no ves porque está fuera. Bueno, los finales, final organizado de forma muy poética, con palabras tal y cual. En fin, las pausas, que ahí son visiones distintas. Yo hago solo una pausa en toda la partida, entre medias para descansar. Hay visiones distintas. Ella prefiere hacer muchas pausas para no agobiar y dar tiempo a preparar. Son enfoques. Y esto lo he añadido hoy. El vivo que además jugué anoche, muy divertido, de Yolanda, basado en buenos presagios,
Lo cual, primero, es de humor, lo cual es una cosa que se ve poco en rol en vivo. Utiliza escenas simultáneas, que es un enfoque interesante, que genera función. Juega con jugadores que preparan sus escenas fuera de escena porque están jugando fuera de escena para luego mostrar su intervención. Utiliza juegos escénicos en momentos en los que algunos personajes interaccionan hasta con las narradoras y tal, como una especie de meta interacción. Luego además todo el nivel de atrezo que he visto yo, que son toneladas. Y con terror narrativos que va contando historia y tal. Y, en fin, y más que hay, sin duda, y más que espero que haya. Luego. Es que me llama la atención que habían mencionado uno de los tuyos, curiosamente. ¿Cuál? El de Transferir de Sombras. Es que nuestro Nación de Sombras es un vivo por actos. Bueno, mío, es de Ana y mío. Sí, vuestro. Exacto. Es nuestro Nación de Sombras, tiene razón, pero es un vivo por actos. No es aparte que sí tiene unas escenas previas para contar la historia de Lord Byron, Mary Shelley, etcétera, etcétera, cuando vi a Diodati hasta el momento de los hechos. Pero luego lo demás son actos, es decir, va pasando de día a noche, de día, con lo cual no se pueden considerar escenas. Y por tanto no están cerradas, no están guionizadas, son actos, entrarían en la primera categoría. Pero gracias por la pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? Quedan 10 minutos. Muy bien. Bien, ¿no? Siguiente escena. Bueno, hemos empezado ahí 25, ¿eh? No me quité 5 minutos. Hemos empezado ahí 25. Bueno, te quedan 14 minutos. Venga. Voy a hablar ahora de parte que igual os interesa más, consejos e ideas para la creación de un rol vivo por escenas. Bien. Esto, como hablamos de una historia compleja, trama interior, trama exterior, esto ya es un gusto personal como escritor, pero es una cosa que enseñan siempre, que es básicamente, hay dos historias en cualquier narración, que es la historia del interior del personaje, el conflicto personal, y lo que pasa fuera. Es decir, el conflicto interior de John Nieve porque es un adoptado y un Mindundi, y la trama exterior de que tiene que enfrentarse con los caminantes blancos, por así decirlo, ¿bien? Ambas tienen que existir para que la historia tenga profundidad. Pueden no existir, en este caso simplemente hablamos de una historia, pues, amena, externa y ligera. En fin, ¿es diferente un rol vivo por escena tradicional? Sí. ¿Es más fácil? No necesariamente. Te evita todas las dudas o sea, todo el diseño de prever qué van a hacer los jugadores, pero por otro lado tienes que profundizar en el desarrollo de tramas, profundidad narrativa, etcétera, etcétera. Cuando se diseña, entramos en las partes importantes. Cuando se diseña una escena hay que tener en cuenta cosas claves, ¿vale? Toda escena debe tener un objetivo claro, es decir, tiene que existir por algo. Si una escena es simplemente de adorno, lo más probable, lo mejor es que la quitéis. La escena tiene que ser porque se desvela algo, porque ocurre algo, y si no, sobra. Si es una escena de alguien desayunando y ya está, sobra. ¿Por qué? Porque hay mucho que contar como para perderlo en eso. Es interesante que las escenas tengan un pequeño giro, para pensar que ocurra algo, aunque sea algo ligerito, y por supuesto que todo tenga interés. Y mantenga tono, etc. Diseño de personajes, diseño de las escenas de los personajes. Es la parte más difícil. Precisamente al ser por escenas, hay que tratar de que todas las historias, todos los personajes tengan sus escenas, a ser posible el mismo número, más o menos dentro de lo posible, y sobre todo el mismo peso dramático y narrativo. Es decir, lo ideal es coger la historia de cada personaje por separado, resumirla y decir, ¿esta historia que estoy contando para este personaje es interesante? ¿O es que en realidad no está haciendo nada? Lo único que está haciendo es diciendo, hola, ¿qué tal?, pegando un tiro a este y marchándose. Pues eso no es interesante, no ha hecho nada. Ese jugador se va a sentir frustrado. Entonces, a la hora de diseñarlo, hay que tener muy en cuenta eso, las historias individuales de cada uno. Aunque tenga el mismo número de escenas, no quiere decir que tenga el mismo peso, etcétera, etcétera. Y tener en cuenta que las escenas, ver si lo importante es que evolucionen la trama interior de cada personaje. ¿Cuántas escenas debe tener un rol por escenas? Ahí queda a criterio de cada uno. Yo puedo decir que en los que llevo, por ejemplo, suelen rondar las 25 escenas, divididas en 2 actos, con algunos epílogos. Y que más o menos las escenas, esto sí es importante, por lo menos, según mi criterio, no deberían durar más de 5 minutos. Más de 5 minutos es un problema porque la escena se diluye, se vuelve larga, se vuelve pesada, y si hay muchas escenas, como 25, pues vamos a las 6 horas de vivo. Y no hay quien aguante eso, porque los propios jugadores se cansan y pierden
pierden el ánimo y la fuerza para narrar. Entonces, hay que ser muy específico con los jugadores diciendo que tienen que hacer la escena lo más breve posible. Hay que ser muy claro en las indicaciones del guión, diciendo lo que tienen que hacer, que sea lo más sencillo posible, normalmente que haya una única acción, un único conflicto para el personaje. Esta escena es en la que tienes que averiguar si esta persona miente, ya está. Si estáis metiendo más cosas y además te llama tu madre y además estás pensando en el precio del pan, no, se simplifica. Las escenas simples funcionan mejor, las complicadas se manejan mejor y son más eficaces. Se pueden hacer escenas complejas, en las que metas dos eventos. Por ejemplo, metes un giro, inesperado ocurre algo. O metes personajes adicionales, entonces la escena se complica. Entonces ya hablamos de escenas que pueden irse a los 10 minutos. Conviene no abusar de esas, son útiles para meter complejidad de trama, meter giros inesperados. Pero hay que tener en cuenta y tratar de no pasarse de ahí. Estos son recomendaciones personales. Obviamente, si vais a hacer vídeo por escenas, cuando experimentéis sabréis qué es mejor, qué funciona mejor. Cuando se diseña la historia, es cuestión de diseñar entera la narrativa. Como quien diseña una novela o una película, diseñas toda la historia, la fragmentas en escenas y eliges qué escenas son las que son relevantes. Estas escenas son las que cuentan la historia. Bien, vais a tener que prescindir de escenas que parecen importantes. Es mejor hacer elipsis. Incluso la podéis resumir en el guión de la otra persona, ha ocurrido esto. Y es mejor eso a sobrecargar un número de escenas. Es mucho mejor. Hazme caso, es mejor que un caso conmigo tenga 14 escenas, ¿vale? Y que sean escenas clave, a que tenga 25 y haya muchas escenas que están ahí solo por adornar, porque la experiencia va a ser más intensa, más precisa. Normalmente hay que contabilizar el número de escenas por jugador. Depende, en este tipo de escenas 25 yo suelo hacerlos de entre 6 y 8 jugadores, no más, porque cada jugador tiene que tener su tiempo de escena, entonces eso es un número de escenas. Si metéis muchos jugadores tenéis que meter muchas más escenas. Con los 6 o 8 jugadores salen a una, depende, 6 escenas por cada uno más o menos. Escenas con otros jugadores o escenas individuales. Como digo, el ritmo narrativo es importante, las escenas superfluas mejor quitarlas. Y es interesante, como cualquier narrativa, esto lo dirá cualquier taller de creación literaria, etcétera, etcétera, alternar escenas que puedan ser más íntimas o interiores y escenas intensas de acción, etcétera, o sea, un poco alternar subida-bajada para mantener el narrativo. Si todas son de intensidad elevada, llega un momento que el interés de los propios jugadores o de los espectadores baja. Como veis, la tensión va aumentando, siempre con altibajos. Y ahora puedo hablar de resumiendo, errores aprendidos después de estos años haciendo roles en vivo por escenas. Por ejemplo, mis conclusiones es que demasiados jugadores en escena generan mucho ruido escénico. ¿Por qué? Porque cuando hay más de 3 jugadores en escena tienden a hablar en más de una conversación. 3 personajes, 3 jugadores hablan en una sola conversación, pero 4 pueden hacer 2 conversaciones. No puede haber, en principio, 2 conversaciones simultáneas. ¿Por qué? Porque esto está pensado para que haya espectadores que vean la escena y no pueden seguir las 2 conversaciones. Esto, salvo que por diseño se plantee así, bien, y no pasa nada, pero hay que tenerlo muy claro. Guiones muy extensos, hay que ser muy preciso en el texto que se proporciona a los jugadores. Primero, porque se lo tienen que leer sobre la marcha, se tienen que acordar de ello, y entonces hay que ser lo más escueto posible y lo más claro. O sea, si se pudiera hacer un guión con solo 4 líneas sería estupendo. Lo que pasa normalmente hay que contar un poco más. Pero hay que tener en cuenta que el jugador se tiene que acordar de eso cuando está en escena. Por eso, lo más simple posible y lo más eficaz. Por supuesto, el narrador puede intervenir para recordar cosas. No es lo más deseable. He dicho, escenas superficiales, al final aprendes a quitarlas, las irrelevantes, tanto para personajes como para la historia. Que haya personajes más importantes que otros. Haces el vivo, te das cuenta de que tal personaje ha quedado muy flojo y esa persona ha quedado muy decepcionada porque otros han tenido más importancia. Eso no está bien. Hay que tratar de equilibrarlo. Y lo que decía, venga, rota aquí, para ver, escribir rápido. Las escenas no deben ser largas, jamás, jamás. Aunque tengáis la tentación de, uy, qué interesante esta escena, no. Va en serio, porque redunda en beneficio de todos. Se alargan mucho, todo el mundo se cansa y el vivo se resiente mucho. Buenas prácticas. Escenas de pocos personajes, estos son mis buenas prácticas, ojo. Una escena eficaz es si aporta algo a la historia global o a la historia interior del personaje. Si tiene tensión con algún giro inesperado, alguien que aparece o que sucede algo que no espera, aunque el personaje, el jugador tiene el guión, pero ocurren cosas que él no espera.
pueden pasar cosas, se puede jugar con eso. Eso es muy divertido, muy eficaz, muy eficaz. Escenas sencillas, con un único tema. Si hay muchos personajes, se puede jugar con una intervención progresiva, es decir, yo utilizo que los personajes vayan apareciendo en escena, no estén todos a la vez, sino quiero meter 5 personajes, meto primero, bueno, 5 son muchos, pero meto 3 y luego meto 2, pero no todos juntos. Y cuando llegan los 2 es la escena de estos 2. O escena secuencial, como lo que decía que había hecho Ana en Humanidad, con el foco que está guionizado. Descansos, entre medias, a mí me gusta hacer pocos para mantener la inmersión, pero esto es una cuestión de diseño. Y cuando penséis la historia, obviamente, planteamiento nudo desenlace, la historia tiene que ir a algún lado. Y todas las historias de los personajes idealmente deberían confluir en una única historia global, de alguna forma. Dicho esto, querréis ver un guión. Estos son los libretos de nuestros pecados. Y esto es un ejemplo de una página de un guión de Demonio de nuestros pecados. Esto es un formato mío, ¿vale? Que no tiene por qué hacerse así. De hecho, hay múltiples variantes. Como veis, introduzco un pequeño texto narrativo, en el cual pongo situación al jugador. Estás durmiendo, ha pasado esto, esta es la primera escena, por tanto no spoiler. Estás durmiendo, tal. Aquí resumo cuál es el objetivo de la escena. Tienes que despertarte, discutir sobre lo que habéis hecho y tal. Y aquí detallo, pues si quieres más información, detallo más la escena, dando más información. Pero el jugador tiene que acordarse solo de esto. La cuestión es que si se olvida es solo esto. O sea, léete todo lo demás, pero acuérdate solo de esto, porque esto es la clave de tu escena. Puedes olvidarte todo lo demás, pero no te puedes olvidar de esto. Es un formato como cualquier otro. Dicho todo esto, si queréis más información, escribí un artículo para Nordic Light, para el companion de la Notebook 2018, que está en la web o en el libro en papel, precisamente explicando el diseño, los guiones, los juegos en vivo guionizados por escenas de nuestros pecados. Ahí lo podéis encontrar en Nordic Light. Tenemos 5 minutos para preguntas. Pili. Que has comentado ahora que ese es tu formato y que, vamos a ver, es un formato que has probado porque has contado tu evolución y has contado todos los errores que has ido detectando, con lo cual está depurado. Claro, pero hay cosas que son muy... así? Sí, lo sé, pero hay gustos personales. De hecho, viendo tu vivo, viendo el de María, viendo el de Ana y tal, se van viendo distintos matices y está bien que esté abierto. Está bien que esté abierto, que vaya derivando es bueno también aprender de la experiencia, pero yo no pretendo ser, o sea, que diga este es el formato definitivo, ¿no? De hecho, yo te puedo asegurar que yo lo voy cambiando, o sea que... Fíjate, en el Vivo del Oeste, de hecho... Te puedo asegurar que lo cambia todo el rato. En el Vivo del Oeste, de hecho, ya viste que no utilizo guiones, entonces es simplemente ideas, bien, que queden ahí, estupendo, y está muy bien que vayáis experimentando sobre eso. Fantástico. Puedes preguntar, ¿eh? Sí. A ver, ayer me lancé a hacer mi primer vivo por escenas. ¿Lo he oído? Sí, no lo he probado nunca, como hago siempre. Eso con la podría. Y tengo una pregunta que no han mencionado. La separación entre la zona en la que se representa y el backstage. Sí. ¿Cómo recomiendas las separaciones? ¿Te refieres a backstage, la zona donde están los jugadores? Sí, la gente esperando para las siguientes. Vale. Básicamente, bien, tienes razón, hay cosas que no he marcado. Yo utilizo la premisa, mis partidas, de que los jugadores saben todo y ven todo. Para mí, un vivo por escenas, una de las grandes riquezas que da es que los jugadores se enteran absolutamente de todo. Lo he dicho como quien ve una película o sea, una novela. El lector o el espectador sabe todo. Otra cosa es que su personaje no lo sabe. Entonces tú como jugador estás viendo todo, estás viendo que tal persona está asesinando a tal, pero tú cuando llegues a escena, tu personaje no lo va a saber. Eso quiere decir que siempre en mi partida los jugadores van a verlo todo porque van a estar sentados en una fila de sillas justo delante de la escena, como si fuera un escenario de teatro tal cual. Es literalmente un escenario de teatro. Entonces no sé si la pregunta iba por ahí. Más o menos, en el sentido de que pones unas sillas, la gente se sienta ahí y pones la zona de enfrente. Imaginaos, o sea, efectivamente, o sea, imaginaos que la primera fila de aquí sois 2 jugadores y aquí se desarrolla la partida. Sería literalmente eso. Depende mucho de la disposición física del lugar. Hay veces que tengo que meterlo incluso dentro de la escena porque no cabe, pero trato de que esté cerca de la escena para que se oiga bien. Porque si está muy lejos no se escucha. Eso
es importante, porque los jugadores actúan para sí mismos, para los jugadores que están en escena y para los que están en el escenario. Pues tienen que hablar, actuar, etc. Creo que da tiempo a otra pregunta más. No, yo, más que pregunta, felicitarte porque, claro, el virus empezó a llegar. Pues Jales el año pasado jugó tu vivo y pues estamos flipados a máximo poder porque además pues muchos venimos de teatro, pues de muchísimos años de teatro, incluso dirigiendo y tal, ¿no? Y bueno, a mí, de hecho, hablando con otro compañero de este mundo, me dijo, joder, pero eso que hacéis, que no te lo envío, pero esto que hacéis o que hacen, esto es como la construcción del personaje de Stanislavski. ¿Eso tú traes algo de ese rollo? No, pero sí he jugado con gente que sí está más en técnicas de Stanislavski, ¿no? O de teatro, o no. Claro, es que más que eso, claro, yo luego me he puesto a mirar y a recordar, y es que muchísimo de esto se parece tremendamente a cómo se hace la construcción del interior de la máscara del personaje a través de, o sea, que era el método, es la leche como se parece. Yo no conozco el método de Stanislavski más que de palabras. Se parece, ¿no? Es uno de estos casos en los que llegamos a sitios parecidos partiendo de lugares distintos. Al final es una confluencia del rol en vivo con el teatro, con lo cual tiene sentido. Pero, porque además se parece tanto al teatro, pero la diferencia es que, claro, es una estructura cerrada, es una historia muy concreta que vas a jugar, entonces no tienes que aprender diálogos, que es una cosa que tener en cuenta, los jugadores utilizan el diálogo que les da la gana, pero es como un director diciendo, ahora sale la escena y haces esto. Se parece un poco más al teatro improvisado. Que es así se hacía la construcción del personaje para poder llegar al interior. No es a través de aprenderte la escena, sino es qué sentía yo, qué intuía yo, ojo, qué atrezo me... Vale, pero esto va más allá. El guión te dice lo que debes hacer. Sí te lo dice. Te dice, tienes que cenar con tu pareja esta noche y cuando venga un invitado o lo que sea, pues lo vas a recibir de forma descortés, por ejemplo. Esto podría decirlo un guión. Y luego al invitado igual le diría, bueno, vienes en realidad a pedir un préstamo o lo que sea y si no te lo dan, pues vas a matar a toda la familia. Esos serían los ejemplos de guiones, para que os hagáis una idea. Y nada más, ya nos echan, así que... Gracias.